Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo 23 de marzo del año 2025. Y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Muy bien. Curiosamente, ya viene lo que comúnmente y tradicionalmente en muchos países del mundo lo conocen como la Semana Santa, evento religioso que no está escrito en la Biblia que nosotros lo celebremos. Sin embargo, esa tal celebración no corresponde a la iglesia evangélica. Esa celebración es copiada por la iglesia evangélica de la iglesia católica, apostólica y romana, como ellos lo afirman. Entonces, en el entender que esto ha sido copiado, también la iglesia evangélica, cristiana evangélica, ha sido contaminado con tal evento. Vamos a ver hoy quizá la primera parte de este tema, pero no del tema de la Semana Santa, sino cómo Jesús anticipadamente se los fue anunciando a sus discípulos de que el suceso que él iba a tener en un futuro inmediato. Entonces, como este suceso que Jesús iba a tener, desde luego dice ya en Hechos capítulo 2, que esto dice por el consejo de Dios. O el consejo de Dios es que Dios ya sabía lo que iba a padecer Jesús Cristo. O sea, Jesús el Mesías anunciado. Y Jesucristo, él sabía lo que iba a suceder. Incluso todo lo que iba a pasar, ya Jesús lo sabía. Entonces Dios encarnado en la humanidad de Jesucristo lo envió a él. Y Jesucristo, obediente a las instrucciones del Padre, vino a esta tierra, Entonces, y cuando Jesús estaba en la tierra, y ya él en su ministerio de predicación que él tenía, entonces Jesús se identificó con todo el mundo como el Hijo del Hombre. Al identificarse Jesús como el Hijo del Hombre, entonces vamos a ver todas las veces que nuestro Señor Jesucristo se identificó como tal. Vaya pues conmigo, y buscando usted en sus Biblias, vamos a buscar a Mateo en el capítulo 8 y en el versículo 20. Mateo capítulo 8, versículo 20. Dice así el inicio de esta información. Dice así: en la conversación que Jesús tenía con las gentes, y dice en el versículo 20, Jesús les dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y quién es ese Hijo del Hombre que menciona Jesús? Él mismo es el Hijo del Hombre. Y ustedes dirían, bueno, ¿y por qué Jesús no se dijo ahí, yo soy Jesús, el Hijo de Dios? Porque si hubiera dicho eso, en ese momento lo apedrean según las leyes judías que estaban en aquel tiempo. Esa conversación que tuvo Jesús con estas gentes, entonces él no podía revelar que era el Hijo de Dios en ese momento. Ya iba a llegar su momento. Entonces, muchas veces él es dicho hijo de David, aquí en el 8:29, 9:27 también. Pero
Jesús Cristo estaba manifestando su humildad, su sufrimiento y muerte que vendría muy pronto, y su reinado futuro como rey. Como no vamos a poder ver esto en este sermón, lo vamos a ver la otra mitad en el otro sermón. Bien, ya vio usted pues que Jesús en este momento dijo esa frase que a partir de entonces, es la primera vez que Él lo dice, referente a Él, y de aquí en adelante Él lo va a usar más sobre esto. Vámonos pues a Mateo capítulo 9, versículo, déjeme ver, aquí estamos ya, versículo 9, Mateo 9, 9. Y dice así el texto de Mateo 9, acerca del Hijo del Hombre. Dice en el 9, Mateo capítulo 9, versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Bueno, ¿cómo es eso? ¿Se piensa con el corazón o con la mente? Pero Jesús dice que del corazón sale a la boca. Entonces Jesús les dice en el versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Este es en el momento cuando bajaron a aquel paralítico en una casa donde Jesús estaba predicando y lo bajaron por el techo, ¿se acuerdan? Muy bien, yo sé que ustedes se acuerdan. Entonces dice el Señor eso, ¿qué es más fácil decir? A ver, ¿los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Prácticamente les quiso decir, para mí, cualquiera de las dos cosas es más fácil, las puedo hacer. Y aquí está la bofetada que le da a esta gente. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, Él se refería, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Oiga usted, se los dijo. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete de tu casa. Y esos señores que andan tocando las puertas de las colonias y todo eso, ellos cuando ven esto, mejor no comentan nada, porque dicen, pero Jesús no era Dios, y aquí está tomando Jesús el papel de Dios, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, ¿quién es el único que perdona pecados? Ya la va a ver ahí, ya lo va a ver ahí. Dice, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces en el 7 dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. Versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, no a Jesús, a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Perfecto. Vámonos entonces, más información sobre Jesús mismo acerca de su identificación. En el 23, Mateo, casi todo en Mateo está. Ojalá nos alcance el tiempo hoy, la primera parte, en este domingo. Dice en el 23, Mateo 10, 23. Dice Jesús, y cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, él mismo está hablando con los israelitas, con la nueva iglesia. No se olviden que la iglesia evangélica, porque predicaban el evangelio de Cristo, la iglesia evangélica nació en Jerusalén, y los primeros miembros de la iglesia evangélica eran judíos, israelitas de nacionalidad. Maravilloso. Entonces les dice que cuando ellos prediquen al Hijo del Hombre, a Él mismo, entonces a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, van a tener que hacer
muchos sacrificios y los van a molestar. Bien, ¿quiere ver otro? Vámonos a Mateo en el capítulo 11, en el versículo 19. Fíjense bien, todo esto se refiere a Jesucristo, pero Él se identifica en estos tiempos como el Hijo del Hombre. Dice Mateo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, ¿a quién tildaban de come y bebe? Es comilón y bebedor de vino, es amigo de publicanos, es amigo de pecadores, de publicanos y de pecadores, aquí lo dice. Esos eran los judíos. No se olvide que judíos es una religión, israelitas es la nacionalidad y hebreos es la raza. ¿Ok? Muy bien. Pero entonces lo que estamos viendo en este momento, que aquí la gente lo estaban criticando, especialmente los religiosos judíos, y diciéndole: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Fíjese, mire el falso testimonio que le estaban imputando a Jesús. Quiero decirle algo: algunos amigos nos ven desde Uruguay, desde Argentina, desde México, nos ven desde España, nos ven desde Bélgica y otros lugares del mundo, de los Estados Unidos mismos, en muchos lugares y estados de los Estados Unidos. Y fíjense que a nosotros los pastores, aquí la gente cuando nos quieren despotricar, quiere decir levantarnos un falso testimonio, dice que nosotros nos dicen come gallina. y lo que siempre nos ofrecen los hermanos cuando llegamos a sus casas o a algunos lugares, ¿qué creen? ¿Gallina o frijoles? Pues les cuento que frijoles, porque las gallinas, ese es un falso testimonio. Celosos muchos, irónicamente, tontamente celosos. Ya sabe pues la religión tradicional. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo aquí también. Vamos yendo a Mateo, capítulo 12, versículo 10. Hablando él acerca del día sábado, fíjese bien, Jesús, versículo 10, capítulo 12, versículo 8. Dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Sí? Ahí estuvo. ¿Quién es mayor en el día sábado? ¿Quién es mayor? ¿El sábado o Jesús? ¿Ve usted? Así que tome nota si usted le han dicho que hay que guardar el sábado o lo guarda usted. Por favor, mi buen amigo, si está guardando el sábado, ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Y Jesús es el Señor del reposo, del día de reposo, Señor del sábado. Y Jesucristo resucitó un domingo. Por eso, para nosotros, los cristianos evangélicos, nosotros nos alegramos y celebramos la reunión o culto que decimos el día domingo en alegría y gozo por que Cristo resucitó en día domingo. Se acabó, no tenemos que dar más cuentas de nada. Y dice en el versículo, siempre en Mateo, le repito, Mateo va a ser nuestra referencia hoy mucho, mucho. Dice en el 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿verdad?, contra Jesucristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, ¿y eso qué es? Bueno, muy sencillo. Usted ha oído chistes
tontamente acerca de Jesucristo, chistes contra Dios y no sé qué, aquí que allá, y chistes también contra el Espíritu Santo y todo eso. Mucho cuidado. Fíjese bien, a cualquiera, dice, que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, ahí hay un montón de memes hoy, todos los que son idólatras, satánicos, los que son agnósticos, los que no creen en Jesús y en Dios, todos esos dicen barbaridades, y algunos que se dicen que son de la religión tradicional, yo los he escuchado, ahí los ve en YouTube, esos que se la llevan de chistosos o tienen programas de chistes en donde ellos se paran delante de un público abobado que está ahí y hacen chistes contra Dios, hacen chistes contra Jesús y hacen chistes contra nosotros los cristianos y hacen chistes contra el Espíritu Santo, mas no saben estos tristes hombres lo que les viene después, y mujeres también. Por ahí salen unas que aparentemente tienen mucho público haciendo chistes. Pobrecitos, porque bien dice, si habla contra Dios y contra Jesús está bien, va a ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, oiga, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pobrecitos estos, se la van a llevar bien feo, como dicen por acá, por mi país, El Salvador. Vámonos pues, el último de los temas de este domingo. En el título del mensaje es: ¿quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesucristo. Él mismo se fue identificando. Dicen en el capítulo 2 y en el versículo 40, pero como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, está hablando Jesús, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta frase no necesariamente exige que transcurrieran 72 horas. Por favor, por ahí hay una serie de gente y yo me voy a atrever con mucho respeto, pero lean su Biblia, hermanos cristianos evangélicos, leanla bien. Fíjense bien, para los judíos en este tiempo de Jesús, el día empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, eso, cuando dice 3 días y 3 noches, por favor, tomen en cuenta eso. También les recomiendo, con todo amor y respeto, que busquen allá por Juan, cuando sale este texto bíblico. Porque si usted tiene una Biblia de estudio, ahí va a encontrar lo que dice Juan. Por qué en ciertos lugares de Israel mismo, ese tema de los 3 días y 3 noches fue tomado en una hora en especial, pero todo Mateo, Marcos y Lucas se refieren al día judío. Es más, hoy 23 de enero del año 2025, los judíos ortodoxos, los que guardan todas las cosas del Antiguo Testamento, para que usted me entienda, ellos empiezan su Shabbat el día viernes a las 6 de la tarde y sus días religiosos siempre los empiezan a las 6 de la tarde. Este tema sería muy interesante, si Dios me da vida, lo veremos en unos estudios bíblicos, quizás los miércoles que vienen. Intentaré eso. Si usted me quiere recordar, mándeme ahí un comentario. Oye, por favor, será valioso para mí. Bien, entonces repito el texto bíblico, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿se acuerda de Jonás? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Maravilloso. Y Jesús aquí hoy lo está diciendo. Perfecto. Entonces, esta frase, repito, 3 días y 3 noches, ojo, porque ya viene la tal Semana Santa. Mucha gente al empezar a hacer los 3 días y 3 noches, toman los días como los nuestros. Nuestros días empiezan a contarse a partir de la medianoche. El primer minuto de la medianoche de hoy, domingo 23, entonces empieza el día lunes, ¿verdad? Por eso nosotros decimos, vamos a almorzar al mediodía, a las 12, y vamos a cenar a las 6 de la tarde. Y el día a las 12 dice, ya se está terminando el día. Terminó el día a la medianoche. Ojo con todo esto. Repito, si tiene duda, hágame los comentarios. Me va a ser difícil esto. Entonces, no necesariamente, ojo, transcurrieron 72 horas entre la muerte y la resurrección de Cristo, porque los judíos contaban parte de un día como un día entero. Ojo con lo que estoy diciendo. De esta manera, esta profecía puede cumplirse debidamente si la crucifixión ocurrió el viernes. Sin embargo, la afirmación sí exige un Jonás histórico, si fue cierto, que en realidad fue tragado con un pez. ¿Bien? Entonces, por un pez, por un gran pez. Bien, tenemos mucho que hablar en estos 3 días y 3 noches. Porque tristemente, ahí andan en las celebraciones y andan llevando a un tal Jesús y a la Dolorosa y la Magdalena y la Verónica y todos esos que yo no sé cómo hacen hoy, ¿no? Y es más, yo nunca he sido idólatra, bendito sea Dios, que nunca me permitió estar en la idolatría. Y aún así, me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero tenemos un tema muy importante que discutir acerca de estos 3 días y 3 noches, que muy tristemente se celebra en la religión tradicional. Muy bien, terminamos hoy pues la primera parte de esto. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Naturalmente es Jesucristo. Él se identificó todo el tiempo. No dijo yo soy el hombre, hijo del hombre, pero él mismo cuando estaba hablando, ya lo vieron ustedes en los versículos anteriores, se manifestó y se declaró como hijo del hombre. Él mismo se decía y él mismo estaba identificándose con él mismo, pero además con toda la gente. Pero espérese, en la segunda parte, en el sermón que viene el próximo domingo, va a encontrar usted cuando él empezó a hablarles a sus propios discípulos. Va a estar muy interesante. Espero sus comentarios. Hoy, domingo 23 de marzo del año 2025, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.